Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que en principio llevará por título algo así como La Carta de Pedro Sánchez y la saturación democrática. Al final veremos si dejamos o no este título, dependerá de cómo se desarrolle la conversación con Santiago López, Tiago para los amigos, que ya nos saluda desde el otro lado de la pantalla. Tiago, buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo a tu canal, es un placer. Bueno, vamos a ver, porque desde luego hoy tenemos la parrilla completa. Si te parece, bueno, habíamos concertado un guión con una serie de temas a tratar, pero evidentemente el tema de la carta de Pedro Sánchez se pone en primer plano, entonces vamos a tratarlo aunque solo sea a modo de comentario. A mí se me ha ocurrido, Santi, poner algunas capturas de comentarios que están circulando en redes sociales estos días. Vamos Vale. a empezar con Almodóvar, nuestro querido amigo Almodóvar, que me parece que hoy mismo publicaba en el diario.es lo siguiente. Dice: la carta abierta de Pedro Sánchez no es una sorpresa. No existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes, o sea que Sánchez es el más resistente, según su opinión, ha estado sufriendo los últimos años, en una escalada que supera todo lo imaginable. No me extrañó, y aquí viene lo que quizá amerite más comentarios, ¿verdad? No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño. Tiago, aquí tenemos al representante de las élites culturales e intelectuales en España. Bueno, pues en principio llamar la atención sobre la necesidad efectivamente de apelar a toda clase de sentimentalismo, pues para dar potencia y sobre todo para dar validez a todo lo que pueda estar dando Sánchez. Precisamente porque los sentimientos o lo que cada uno entienda por buenos sentimientos pues no requieren o no necesitan de ningún tipo de argumentación. Curiosamente, ayer en la SER, una columnista del País, que no recuerdo su nombre, creo que se llamaba Mariam, desconozco el apellido, una tal Mariam, pues precisamente se quejaba, o curiosamente, o paradójicamente, se quejaba de que la política de todo lo que ellos denominan fachosfera se centralice, según sus palabras, única y exclusivamente en la sentimentalización de la política y en la moralización de esa misma política. Y añadía además, hace falta, o que casi que incitaba a que la gente de la fachosfera pues tuviera un debate y decía textualmente en términos exclusivamente políticos. Claro, uno lee esto y dice, pero bueno, ¿en qué mundo vive esta gente? ¿De verdad lo está diciendo sinceramente? Si precisamente con este tipo de mensajes como los que acabas de mostrar, pues quienes están explotando a más no poder toda la moralización y toda la sentimentalización de la política, pues son, digamos, todos los que se podría decir que están en la sanchosfera, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de mensajes es justamente pues apelar a lo emocional, no tienen ningún tipo de recorrido filosófico estos análisis porque son pues puramente psicológicos, están centrados en todas esas técnicas de la politología moderna, si se quiere, de cómo actuar políticamente para convencer, para unar mayorías y ese tipo de técnicas. Y ya está. Entonces, pues con el renombre que tiene Almodóvar, pues qué mejor que un personaje como él para expresar que, que el daño que está sufriendo Sánchez es un argumento suficiente y necesario para desacreditar a todos aquellos que estén en su contra. Una cosa curiosa que sí que se podría decir y es, incluso aceptando estos términos del debate o aceptando este terreno de juego en el que ellos se mueven, pues cabría decir que aquí queda patente, por así decirlo, la fuerza de la democracia, incluso reconociendo que sean ellos, Sánchez y todo su entorno, quienes puedan enarbolar la bandera o el estandarte de la democracia y todos los demás, pues seamos unos auténticos fascistas retrógrados que queremos volver a la edad más oscura, pues incluso con eso habría que decir que, perdóname la expresión, vaya mierda la democracia, ¿no? Porque si al final la democracia, que eres tú, se supone, acaba con el sufrimiento y con el no puedo más, pues hasta ahí llega la democracia. ¿De qué vale políticamente la democracia si llega un momento que ante los ataques de la fachosfera, por muy malos que sean, pues se hunde? Pues la democracia no vale de nada, políticamente hablando. Entonces, pues aquí se ve que en el terreno de las emociones
vale, pues ellos pueden ganar, pero que incluso aceptando su terreno de juego, en cuanto metemos el más mínimo argumento, pues aceptando su terreno de juego, insisto, se viene abajo la democracia y todo lo que ellos puedan estar vendiendo. Muy bien. Tiago, vamos a poner ahora un comentario de Espinosa de los Monteros, que en mi opinión también es interesante, pero en el sentido de precisamente hacer nosotros ahora la crítica, porque Espinosa de los Monteros lo lleva también a un reduccionismo psicologista, que además te va a interesar mucho a ti, bueno, me imagino que lo has leído, ¿verdad? Que es un aspecto que no podemos pasar por alto, hay que incorporarlo a nuestro análisis, pero desde luego, desde mi punto de vista, hay que superarlo. Es decir, esto que está diagnosticando Iván Espinosa de los Monteros puede estar de fondo, ¿verdad? Pero yo creo que el análisis que nosotros tenemos que hacer lo tiene que superar. Vamos a ver lo que decía Iván Espinosa de los Monteros. La carta revela lo que es la psicopatía, un trastorno mental ordinario que se caracteriza por rasgos de la personalidad entre los que se incluyen la reducción de la empatía y el remordimiento, la personalidad rotunda y desafiante y la dificultad de inhibir comportamientos. Yo creo que tú estás más cualificado que yo para hacer un comentario a propósito de este testimonio de Espinosa de los Monteros. Bueno, pues sí. De hecho, creo que hasta Iván Espinosa de los Monteros con este tipo de mensajes le concede al enemigo más de lo que puede criticarle, porque en cuanto entras con estos términos, incluso aceptando que pudiera ser verdad, que pues no lo podemos saber nadie porque no conocemos a Pedro Sánchez en persona, pues si se aceptan estos términos, yo creo que hasta cierto punto se le puede dar armas al enemigo para que justifique pues esa especie de ataque que puede estar haciendo Sánchez, ¿no? En cualquier caso, incluso asumiendo que Pedro Sánchez pues fuera una especie de psicópata que no tiene remordimientos y que no tiene empatía, bueno, pues es que en el terreno de la política, pues a lo mejor hasta esas características, llegado el caso, pues podrían ser totalmente pertinentes. Porque aquí lo que menos importa es si un político es más o menos empático, si tiene o no tiene remordimientos. Lo que importa es en función de qué ideas políticas o en función de qué ejercicio político ponga a disposición esas supuestas facultades, ¿no? De falta de empatía y de remordimiento. Porque vamos, yo a un político pues no le pido que tenga empatía ni conmigo, ni a la hora de hablar, ni que tenga, pues no sé, que mienta o que deje de mentir. Yo lo que le pido es que haga lo que tenga que hacer para que el Estado se mantenga con un mínimo de recurrencia. Entonces, en fin, que por un lado puedo entender este tipo de mensajes, sobre todo porque es verdad que hemos llegado a un punto en el que no cabe argumentar prácticamente nada con lo que te pueda decir Sánchez y todo su entorno, porque disparan a todos los lados automáticamente. Es decir, el otro día lo mencionábamos, no sé si era también en Twitter o en persona, que al final un votante del PSOE o alguien del PSOE es alguien que no tiene ideología, pero no porque carezca de ninguna, sino porque las tiene todas y dispara a todos los lados. Entonces, contra eso es imposible debatir. Es que ahí tenemos la batalla perdida. Entonces, hasta cierto punto entiendo que la única crítica que salga, que no es ninguna crítica, sino es un puro desahogo, es decir, es que no se puede argumentar nada porque siempre vas a ganar la partida, porque incluso con las contradicciones más obvias que te puedan poner delante, que te estás contradiciendo a un segundo vista, pues ante eso solo cabe decir y suponer este tipo de desahogos. Pero vamos, que en cualquier caso, insisto, pues que sea un psicópata o alguien con falta de empatía, a mí me es indiferente, porque a lo mejor alguien con esas características puede ser o podría ser con otras ideas perfectamente útil. Y además, como hemos hablado también en otras ocasiones, pues ese tipo de características psicológicas, aun en el caso de tenerlas, pues tampoco se pondrían en funcionamiento si no existe previamente pues un ortograma y unos planes y unos raíles por los que está circulando históricamente la política de un Estado que dé cabida a la activación de esas cualidades psicológicas más o menos psicopáticas. Entonces, hasta ahí es donde puedo leer, básicamente. Muy bien, Tiago. Vamos a incorporar una nueva cita de Luca Constantini, que es un periodista de The Objective. Dice, Sumar intenta ampliar el foco de la crisis de Sánchez, de su caso personal a la defensa de la democracia. En principio, Tiago, iba a ser el tema que íbamos a tratar
tú y yo hoy, esta semana, la democracia y el fundamentalismo democrático. Hemos tenido que incorporar, bueno, pues el tema de la Carta de Sánchez porque es muy importante, tiene a todo el país en vilo, ¿verdad? Bueno, pues aquí está incorporado nuestro tema. Más allá de la peligrosidad de esta reflexión, la clave, como siempre, está en la cuestión política y se halla en la necesidad de salvar al gobierno como sea, con Sánchez o sin él. Y bueno, propone aquí el artículo que él ha escrito a propósito de esta cuestión. Pero bueno, efectivamente, Sánchez y toda la jauría ha salido a comentar con el argumentario de que lo que está en peligro es la democracia. Como Sí, escudo, ¿no? Es que esto ya llega un momento que me recuerda a las riñas de patio de colegio, cuando estás jugando al pilla de pilla y dices crucis, y entonces, pues esto es algo igual, democracia, entonces es esconderse bajo la democracia, una democracia, por supuesto, sin definir de ninguna manera, simplemente pues como algo positivo y esconderse detrás de ella para decir todo lo que no sea democrático, pues muy malo. Entonces, ante la capacidad, ya iba a decir, no solo de contraargumentar contra quienes están en contra de Pedro Sánchez, sino que es incluso la incapacidad que tienen para defender sus propias tesis las que les lleva a esconderse detrás de esta democracia convertida totalmente en un fetiche. Entonces, yo he podido leer, pues tengo por aquí algunos comentarios, por ejemplo, ayer de Zapatero, que estuvo, si sí. no me equivoco, en la cadena SER, y entonces, pues tengo por aquí anotadas alguna especies de, pues eso, de una serie de palabras ligadas a la democracia que no se entienden muy bien, ¿no? Democracia del respeto versus democracia del odio, ¿no? Es decir, como cada vez tienen más incapacidad y lo están viendo seguramente por sus encuestas, que no sirve de nada tildar al contrario de antidemócrata, porque la gente eso o le da igual o porque sabe que es directamente mentira, y como la democracia por sí misma, tal cual ellos la entienden, no tiene ningún tipo de fuerza, como hemos mencionado antes, pues lo único que queda es no atacarte como antidemócrata, sino ahora de distinguir la democracia como una democracia buena y una democracia mala. Entonces ya no hace falta que te diga antidemócrata porque no cuela, simplemente me basta con decirte que eres un demócrata que eres malo. Más términos de este estilo, pues reafirmación, hay que reafirmarse democráticamente y hay que tener coraje democrático. ¿Qué se quiere decir con todo esto? Pues absolutamente nada. Y curiosamente, y de forma inversa, comentando el mensaje que has puesto antes de Iván Espinosa de los Monteros, si nos fijamos con todo ese tipo de palabras o de sentencias, reafirmación democrática, democracia del respeto, democracia del odio, todos estos términos al final lo que están haciendo es, sacar la democracia de su plano político y llevársela justamente a un plano emocional. Entonces, que tampoco se extrañen, con todas las críticas que le hemos hecho antes al mensaje de Iván, que no se extrañen que ahora el enemigo le ataque también con todas estas consideraciones psicológicas, porque son ellos quienes están sacando el debate, en concreto el sintagma de la democracia, lo están sacando de su plano político y se lo están llevando pues a un terreno pues puramente emocional, de tal forma que nos abren la puerta a que las únicas respuestas que les podamos dar pues sean igualmente psicológicas de este estilo. Entonces, pues nada, Errejón creo que también, no sé si había por ahí algunos tweets de Íñigo Errejón, también de Ramón Espinar, con mensajes pues muy parecidos, ¿no? Pues aquí lo tenemos. La respuesta no es de partidos, de pueblo, de la coalición y de la mayoría de la democracia, ¿no? Nos identificamos con el pueblo, nosotros, por supuesto, con la totalidad del pueblo y después a ese pueblo que somos nosotros lo identificamos con la democracia, que, insisto, ya está previamente santificada y entonces pues no necesitamos hacer absolutamente nada más, ¿no? Aquí, por supuesto, el mito que sí que estaría bien comentarlo si te parece bien, Paloma, pues el mito del pueblo, ¿no? El mito del pueblo como un todo totalmente homogéneo, cuando en verdad lo que tenemos y lo que no podría ser de otra manera es, sí, tenemos un pueblo, efectivamente, pero un pueblo que nunca está unido, sino que tiene un conflicto de intereses constante, mutuo, que además esos intereses van reconfigurando quiénes sean esos grupos en función de esos intereses, porque los grupos no solo son muchos, sino que tampoco son estancos, van cambiando en función de esos intereses, y entonces la democracia, pues digamos que casi no es un principio, sino que en todo caso la democracia será la democracia que tengamos será el resultado, en todo caso, constante de la puja entre los intereses de todos esos grupos. Entonces, enarbolarse en nombre del
primero, hablar del pueblo como un todo homogéneo, pues ya es un despropósito. Pero en segundo lugar, y más grave todavía, ponerse encima como líder o como cabecera de ese supuesto pueblo homogéneo, pues es totalmente absurdo. Curiosamente, sí que es cierto que hay gente que reconoce que el pueblo, gente quiero decir del todo el ámbito progresista, por llamarlo de alguna manera, que sí que reconoce y no tiene ningún complejo en reconocerlo que el pueblo que el pueblo no sea un todo homogéneo. Pero efectivamente, si ellos se pueden poner en nombre o enarbolarse en nombre de la mayoría, curiosamente, es porque entienden que tras el pueblo, aunque no sea homogéneo, hay algo supuestamente que debería ser político, que sí que tiene la legitimidad por sí mismo. Entonces, aquella parte del pueblo que esté representando a eso que podría, en el límite, armonizar a todo el grupo, pues tiene el derecho de, insisto, ponerse la pegatina de ser el líder del pueblo. Pero curiosamente, todo aquello que ponen como condición o como tesis que podría armonizar al Estado y, por tanto, ponerte en la cabecera de esa supuesta totalidad, aunque no lo seas, pues son cuestiones puramente no políticas, de nuevo. Son cuestiones no políticas. Pues que sea, que sea un pueblo unido, justamente una sociedad civil, por así decirlo, que vaya más allá en sus fines, más allá de la política. Y aquí pues podemos utilizar lo que tantas veces han mencionado bueno cuando menciona San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, ¿no? La ciudad terrenal solo es legítima, por así decirlo, aunque no sea toda la ciudad, siempre y cuando sea capaz de enarbolar o de representar aquello que está por encima de los grupos, por encima de los estados, aquello que está por encima de la política, ¿no? Obviamente ellos no son creyentes como San Agustín, pero sí que mantienen una supuesta ciudad ideal, no religiosa, pero sí teológica, aunque sea secularizada. Pues la armonía de los pueblos, la armonía del género humano en general, y como ellos están a favor de ese ideal que sí podría armonizarnos, ese ideal no político, ellos, aunque no sean mayoría, pueden ponerse el pin o pueden reivindicar, representar a una mayoría que materialmente no existe. No sé si se me ha entendido bien, Paloma. Sí, 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 perfectísimamente. Muchas gracias, Tiago. Mira, como antes citaste a Ramón Espinar, vamos a aprovechar. Vamos a ver, Ramón Espinar, que Santi, ¿este era de Podemos o del No, entorno de Podemos? sí, claro, bueno, estuvo en el entorno de Podemos, lo que pasa que luego pues salió tarifando precisamente Eso. porque tuvo una serie de encontronazos, supuestamente no en las ideas, pero sí en el proceder que estaba empezando a tener Podemos, pues toda vez que la segunda oleada de Podemos, Irene Montero y otras personalidades empezaron a acceder o a tomar poder en el partido. Ramón Espinar fue, si no me equivoco, estuvo en la Asamblea de Madrid, no sé exactamente en qué año, hasta que efectivamente dejó Podemos. Si no me equivoco, también es politólogo y fue el famoso Spivak, ¿no? Que decía que él no se había beneficiado con la especulación, sino que lo suyo era un beneficio. Pero bueno, estas son cuestiones menores que no vienen al caso, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí podemos leer: millones de españoles estamos esperando que se nos convoque a salir a la calle con determinación democrática pacífica. ¿Qué quiere decir eso de...? Yo se lo pregunté el otro día, obviamente ni caso, ya lo doy por hecho, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con determinación democrática pacífica? ¿Qué quiere? ¿Legitimar algo que en el fondo sabe que no es legítimo? Es que todos estos términos son tan oscuros, son tan abstractos, que no quiere decir, que no sabe muy bien qué decir. Pero curiosamente, ahora hablan de un supuesto lawfare, todo este sector, digamos, a la izquierda del PSOE, que se dice, cuando precisamente en muchas ocasiones han recriminado también al PSOE. Voy a corregirme. En estos días, sobre todo ayer y antes de ayer, hay gente que le está del ámbito de Podemos, que le está recriminando al PSOE, decir, oye, ahora te está atacando a ti el lawfare. ¿Qué pasaba cuando nos estaba atacando a nosotros el lawfare, que tú no salías en nuestra defensa? Si hubiéramos acabado con él antes, pues ahora no te verías en estas, ¿no? Y es algo, por ejemplo, Irene Montero creo que lo dijo en el día de ayer. Bien, curiosamente, lo que sucede también y lo que ha sucedido, y sobre todo porque yo me he leído el último libro de Pablo Iglesias, que es lo siento mucho, es que es una... Ya no porque no comparta su credo o sus ideas, es que es una auténtica basura, porque yo sé, tampoco estoy de acuerdo con el libro de Íñigo Errejón o con Íñigo Errejón, pero bueno, también me he leído ese libro y bueno, pues puedes sacar ideas, aunque sea para ver
filosóficamente dónde falla, ¿no? Pero en el libro de Pablo Iglesias, curiosamente, entre otros sectores, entre otros sitios, lo que se dice cuando se habla del lawfare es que el PSOE, o al menos partes del PSOE, también han formado parte de ese lawfare, supuestamente lawfare. Entonces, lo que no puede ser es que lo califiques de lawfare y ahora, cuando a ti también te beneficia, digas que pobrecito Pedro Sánchez que está siendo atacado por el lawfare. De todas formas, estos debates me parecen hasta cierto punto ya totalmente absurdos porque, salvo la gente que les vota o que cree en ellos, que lo de menos, ellos, los propios dirigentes tanto del PSOE como de Podemos son plenamente conscientes de que esto del lawfare es una auténtica basura. Quiero decir, y son conscientes o lo que lo tienen que vender. Entonces, ¿qué vas a discutir con alguien que sabe que lo que está diciendo es una auténtica trola y que lo dice por interés? Pues nada, lo podrías decir para convencer a su gente, pero es que ya hemos llegado a un punto en el que, o sea, que es que no hay debate posible, que no hay nada, que son creyentes y ya está, es que no hay nada absolutamente que decir. Bueno, Ramón Espinar llamaba a salir a la calle y aprovechamos esa circunstancia para comentar esto que incendió ayer también las redes sociales. Una tertuliana de televisión española pide a Sánchez que actúe, tiene que traducirse en hechos concretos y no en una carta. Empezar con tocar ese poder judicial y hablar de la intervención en medios de comunicación. Claro, todo esto se ha interpretado desde el punto de vista del totalitarismo, ese gran palabra que también también es muy oscuro. En fin, ¿algún comentario Sí, a pues mira, propósito? dos comentarios. Al margen de la gravedad que puedan tener estas declaraciones, pues de nuevo, por afinar, porque de nuevo las críticas de totalitarismo, pues ya sabemos, al menos de nuestras coordenadas, que no son muy acertadas, porque por muy peligroso que efectivamente pudiera ser que este tipo de personas controlaran el poder judicial, pues el totalitarismo como tal nunca es posible. Eso no quiere decir que no fuera grave que estuvieran en sus manos, ¿no? Pero el totalitarismo no me parece, acusarle de totalitarismo, pues me parece una crítica, bueno, que, a ver, puede ser útil en el sentido en que somos conscientes, al menos desde el materialismo filosófico, que la realidad sociológica de España es la que es y que también a la gente de la derecha sociológica, por así decirlo, pues le asusta eso del totalitarismo. Entonces, bueno, yo no voy a negar que ese tipo de críticas de totalitarismo puedan tener una utilidad determinada. Ahora bien, y aquí es donde yo me mojo, en la medida en que ya hemos negado 1001 veces que pueda existir algo así como pues la independencia de los tres poderes, que nunca pueden estar, que nunca son independientes, sino que son en el son independientes desde el punto de vista jurídico, si se quiere, que sus funciones están, digamos, distribuidas en distintas instituciones, pero en verdad el poder, la división de los poderes, pues no es tal, su independencia no es tal. Entonces, en verdad, pues alguien como Laura Arroyo, si no me equivoco que se llamaba esta mujer, pues en verdad, cuando dice que quiere controlar los poderes, está diciendo una cosa absurda porque de alguna manera, si se quiere o no, pues ya están siendo controlados ese poder judicial por otro. Entonces, lo importante no es, de nuevo, insisto, si se controla o no se controla el poder judicial, sino que lo importante es quién lo controla y para quién lo controla. Y entonces, en este sentido, hombre, claro, desde la ideología que ellos defienden, ¿no? De esa supuesta independencia que se tragan, pues ahora cuando dicen esto, saltan las incoherencias, ¿no? Efectivamente, porque necesitan controlarlo. Y ahí se ve que como la independencia de los supuestos poderes no solo es que no sea y no exista, sino que aunque existiera esta independencia, pues es, digamos, disfuncional cuando un determinado gobierno pues quiere llevar adelante planes y programas y sobre todo cuando quiere defenderse de los enemigos. Entonces, es que la supuesta independencia de los poderes, tal cual la entienden ellos, no solo no existe, insisto, sino que es disfuncional. Y se necesitan controlar esos poderes. Entonces, como te estaba diciendo Paloma, lo importante, y vuelvo a lo mismo, no es no es si se controlan o no los poderes o si se controla el poder judicial, sino quién lo controla y para qué. Y como nosotros aquí, pues nuestras coordenadas son las que son, pues efectivamente a mí me pueden preocupar estas declaraciones, no porque quieran controlar el poder judicial, sino porque si lo controlan ellos, pues ya sabemos para qué lo pueden usar, efectivamente. Eso es lo que me preocupa. Y entonces si alguien nos pregunta ahora, bueno, entonces tú también lo querías controlar, digo, pues efectivamente, sí, efectivamente. Sí, porque ya está controlado. Otra cosa es, habría que ver quién exactamente lo está controlando o qué tipo de poderes económicos o políticos lo están controlando y para qué lo están utilizando. Ahí podríamos hablar.
Pero vamos, si la pregunta es si lo quiero controlar, pues sí, efectivamente. Ya está, eso es Claro. lo que te puedo decir. Lo importante que repetimos constantemente desde el materialismo filosófico es la finalidad de la acción política. Es decir, cuál es el fin, cuál es la finalidad de la política. Ya, Entonces, claro, si... sí, pero Dime. perdóname, Paloma. Además es curioso porque si cuando hablan de independencia del Poder Judicial, claro, entonces lo que están diciendo, ¿qué pasa? Y aquí discutiríamos tanto con unos como con otros, creo yo, ¿eh? Cuando se reclama la independencia del Poder Judicial, lo que se está reconociendo implícitamente es que el Poder Judicial no es político. Y efectivamente que es político. Quiero decir, una cosa es, efectivamente, que puestas unas determinadas leyes, haya los intereses individuales que pueda tener un juez, sus intereses políticos, se metan y trastoquen una ley previamente constituida. Y ahí podremos hablar pues, de corrupciones, de la justicia, etcétera, efectivamente. Pero la ley puesta, y efectivamente los jueces tienen que ceñirse a esas leyes, ¿vale? Sin que influyan sus creencias o sus ideologías, pero las leyes como tal, en la medida en que son constructos o productos históricos, de la confluencia de poderes que chocan, cuando una ley, efectivamente, un conjunto de leyes se constituye como tal, es resultado también de la política. No solo de lo que quieran los partidos en sus finis operanti, sino del resultado neto, de los finis operis de las fuerzas en puja. Dicho de otra forma, las leyes, como cualquier cosa, como cualquier institución, pues están implantadas políticamente, no ad hoc, como se entiende mal la implantación política, sino que es el resultado del quehacer político y del quehacer histórico. Entonces, cuando se quiere la independencia del Poder Judicial, ¿qué se está diciendo? Que no es una cuestión política, que existe una ley eterna, ahistórica, un bien correcto con mayúsculas que está sobrevolando en el cielo uránico y que el político que esté en lo correcto da con esa idea y entonces la implanta en la historia real. Es una implantación malentendida en este sentido. Pues si eso es lo que se quiere decir, tanto a izquierdas como a derechas sociológicas, pues mal vamos. Y al final yo creo que es muy peligroso también esta concepción de la derecha sociológica en buscar la independencia del Poder Judicial, no solo porque no pueda ser, sino porque en la medida en que tú estés defendiendo esa independencia, lo que vas a conseguir es que sean los otros los que se hagan con ella. No sé si me estoy explicando. Primero porque incluso, no solo porque ya no voy a criticar que gente de Podemos o del PSOE sea incoherente, que lo son, sino porque aunque lo sean, ya estamos viendo que les da igual, que no les resta ningún voto. Entonces aquí tenemos a Laura Arroyo que lo que dice ya abiertamente, sin que su electorado o la gente que piensa como ella se ruborice, pues defender la independencia de los tres poderes, pues lo que puede hacer es que se la queden ellos, efectivamente, que ese es el problema. Porque la independencia no va a existir y el Poder Judicial nunca se va a quedar en el limbo, como si fuera una cosa no política que puede determinar la política desde fuera. Entonces, nada, pero claro, como la política solo se entiende aquí como digamos, el rifirrafe o la refriega entre los partidos políticos y no el contexto estatal en el que están metidos esos partidos políticos que discuten, pues entonces se cree o la gente considera que puede existir esa independencia de los tres poderes, ¿no? Y hasta aquí puedo leer para no extenderme y no rayarme demasiado. Que no sé si se me entiende, ¿eh? Que igual Bueno, estoy... luego lo veremos Luego en lo el veremos. foro de comentarios. Yo, desde luego, Bueno, de momento espero que se metan con mi pelo, que, que es lo que me encuentro en tus comentarios, yo lo agradezco y nada. En fin. que llevas peluquín, parece ser, ¿eh? Que llevas Ya, no se peluquín. me cae el pelo, no se me cae el pelo. No. Bueno, se nos ha ido, nos hemos ido por otras vías, pero bueno, no quiero dejar pasar un comentario también. Vamos a recuperar el tema de la carta de Sánchez y Rubén Gisbert también hacía este comentario. ¿Saben ustedes cuando una pareja tóxica amenaza con dejar la relación para provocar una inquietud que genere una muestra de afecto del otro, para calmar sus inseguridades y alimentar su ego? Bueno, pues estamos un poco en el mismo plano que comentábamos antes, por si quieres ampliar alguna cuestión. Sí, pues bueno, que estamos en esos mismos términos psicológicos de los que hablábamos antes. Ahora bien, a nivel político, pues algo como lo que ha hecho Pedro Sánchez, pues al margen de los objetivos que esté persiguiendo, con esta especie de amenaza de que si lo deja o no lo deja, pues es una cosa muy grave, sobre todo porque
incluso reconociéndole a Sánchez que necesite efectivamente ese periodo de reflexión porque se está equivocando, pues lo que demuestra es que la política española pues llega hasta donde llega. Porque si efectivamente nuestros dirigentes tuvieran, pues fueran capaces de identificar los problemas materiales y lógico-materiales en los que está España, pues no estarían con estas cosas, por mucho que estuviera sufriendo en verdad, ¿no? Y entonces se dedicaría a otras cosas. O directamente lo dejaría sin estar mandando ese tipo de cartas, ¿no? Pero cuando los políticos tienen que jugar con con estas tretas, por así decirlo, pues lo que demuestra es que el nivel de la política española no da para más. Eso es lo que demuestra. Es decir, lo que demuestra de nuevo es que la democracia española, ¿no?, que es la que ellos defienden, pues al final tiene las patas muy cortas, es muy débil y que a lo máximo que puede aspirar es justamente a esto. Porque precisamente la democracia, como la entienden ellos, lo que permite, aunque ahora les moleste, es que la gente te pueda presionar. Como un gobernante político te pueda presionar. Que a Sánchez no le han hecho nada que no le hayan hecho a otro político. Entonces, la democracia permite esto, esa democracia que tú defiendes, ¿no? Como tú la defiendes, y si con esa democracia a lo máximo que puedes aspirar y se está viendo es a esto, a este tipo de acciones políticas que la gente en un estado normal se llevaría las manos a la cabeza, pues lo que estamos viendo es que la política española está hecha pues unos zorros y que no da más de sí, que sus costuras no dan más de sí y que precisamente las cosas que podríamos hacer o que deberíamos hacer para que el Estado español y España no estuvieran con estas cosas, pues serían cosas no democráticas. Pero como aquí la gente no se atreve a decir ciertas cosas o a hacer ciertas cosas que no sean democráticas, pues entonces no. Y no estoy hablando ahora de guerras ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, pues para esto es lo que da la política española, ni más ni menos, para nada. Bueno, vamos a poner por último, y luego pasamos ya a alguna otra cuestión, lo que fue mi primera reacción, que claro, plantea que el análisis, desde luego, mi intuición es que está en otra cuestión, está en el tacticismo que se pueda interpretar, que está empujando estas acciones no de Sánchez, sino del PSOE, porque aunque él lo ha firmado sin logotipo ni nada de esto, como escrito de su puño y letra, evidentemente en la política real, en la alta política, no podemos ser ingenuos. Eso es lo que yo intentaba plantear apenas 2 horas después de leer la carta de Sánchez. Evidentemente, Tiago, yo no sé tú, pero yo desde luego no estoy en la trastienda de ningún partido político, yo no conozco las cloacas del Estado. Entonces, lo que yo enuncio un poco en este comentario es simplemente una especie de intuición. Es decir, yo no sé qué es lo que hay detrás, pero evidentemente intuyo que lo que hay detrás es un tacticismo político y, por tanto, que el análisis hay que ponerlo en ese plano, en el plano de la política y de la geopolítica. Bueno, simplemente comentaba aquí, la carta parece una burda campaña publicitaria para presentarse como víctima ante algo muy gordo que sabe que se le viene encima. ¿Qué puede ser ese algo? Puede ser lo de Begoña, digo yo aquí que ya es grave de narices, u otra cosa más seria que pueda afectar a la seguridad nacional. Marruecos, Israel, Pegasus, etcétera. Mira, efectivamente aquí desconocemos muchas cosas y entonces hasta que el lunes no veamos qué pasa, aunque bueno, he leído ya alguna noticia, creo que en la Gaceta, que parece o pareciera ser que Sánchez efectivamente no va a dimitir el lunes porque se supone que estos días ya ha estado planeando ciertos viajes o ciertos actos políticos para el futuro con el dinero público, obviamente. Entonces pareciera que no lo iba a dejar. En cualquier caso, aparte de que lo de la mujer, incluso aunque sea verdad, que yo no dudo que la mujer de Sánchez, tanto si ha hecho algo indecente como si no, pues yo no pongo en duda que la mujer esté sufriendo, eso no lo pongo en duda, pero bueno, que no es un caso único, que cualquier pareja de cualquier presidente esté sufriendo. O sea, eso, bueno, no es un tema. O sea, si alguien se cree que efectivamente Sánchez ha hecho esto por su mujer, incluso asumiendo que es verdad que lo está pasando mal, pues es que es un ingenuo, ¿no? En cualquier caso, no sabemos qué puede estar pasando, pero cualquiera de las variables que podamos escoger, que si es Pegasus, que si es Marruecos, que si cualquier variable política que podamos elegir o incluso una combinación de todas o de unas cuantas
para reconocer incluso que efectivamente Sánchez necesite unos días, estoy concediéndole al adversario todo lo que se le pueda conceder, incluso reconociendo que Sánchez necesite unos días para pensar efectivamente qué puede hacer o qué tiene que hacer, porque hay asuntos políticos muy serios que necesitan que pare, reconociendo eso, pues eso solo nos pone delante de las narices la constatación de que España está realmente mal. Porque si un político necesita 5 días, que también 5, eso me parecerían pocos, porque si tienes un problemón tan gordo, 5 días se me hacen pocos. Pero claro, es lo que pasa, que Sánchez, y no lo digo yo, también lo ha dicho Pablo Iglesias, por cierto, en muchos de sus libros, Sánchez y el PSOE pues, prácticamente es un partido que vive al día y que piensa al día, que no, que no planifica nada o que no planifica nada a largo plazo. Y si no planifica a largo plazo, esto es importante, creo yo, a nivel filosófico, es porque como les da igual la historia, y les da igual, no la memoria, la historia les da igual. Y lo han dicho en varias ocasiones en el PSOE, algún ministro, he escuchado alguna ocasión, que por qué había que estudiar historia en los institutos, que eso ya era una cosa totalmente anacrónica. Que la filosofía, lo único que lo quieren en el plano educativo es pues como una especie de asignatura que pueda vender mantras ideales y de paz universal, pero no su componente crítico, porque cuando le metes el componente crítico la desechan. Y de puertas para adentro, estos mismos que defienden la filosofía dicen, y ahí con razón, porque se ha convertido en mera doxografía, que la filosofía en los institutos, que eso para qué sirve, que eso es una chorrada, y eso lo he escuchado yo, quiero decir. Entonces, toda vez que tenemos unos gobernantes que ignoran la historia, y que les da igual, salvo como una reliquia para hacerse el cultureta, y que ignoran por completo la filosofía crítica, como un saber de segundo grado, ya no digo el materialismo filosófico, digo, la filosofía la ignoran como un saber de segundo grado, pues en verdad lo que tenemos son unos políticos que son incapaces de evaluar o de tomar conciencia, si se quiere, permítanse estos términos, del ortograma en el que está España. Claro, porque justamente como piensan que todo es un relato, que todo se puede inventar y por eso están tanto con el tema de la memoria histórica, con la cuestión histórica, si les importa eso es porque implícitamente reconocen que la historia la hacen los hombres, que la pueden hacer los hombres ad hoc en función de sus ideas subjetivas, sin darse cuenta que sus ideas subjetivas, a lo sumo, son un resultado de instituciones previas y de un ortograma previo que les está configurando y que les está dando cabida. Es decir, venimos al mundo ya en una matriz institucional, política, en un ortograma. Entonces, en la medida en que denigran la historia y denigran la filosofía e incluso la literatura española, que también se ve mucho, pues lo que están ignorando sin saberlo es el ortograma en el que estamos. Y si ignoran el ortograma en el que estamos, políticamente hablando, pues van a ser incapaces de tomar decisiones más o menos eutáxicas, de nuevo que se me perdone la palabra, que luego nos dicen que estamos con las palabrejas, pero van a ser incapaces de tomar decisiones pertinentes para el Estado y para la situación en la que estamos. Y entonces, si efectivamente, y vuelvo al principio, Pedro Sánchez o el PSOE en general necesitan unos días para pensar, pues que lo que están reconociendo en el mejor de los casos para ellos es que la política real, la realpolitik, les está pasando por encima. Y lo que tendríamos entonces es un gobierno totalmente inoperativo, que actúa al día, pero ha llegado un momento en el que tiene tantos frentes abiertos, no ya dentro, sino también fuera, que estaría viendo que no puede hacer nada y que se le cae el kiosco, que se le viene se le cae la tienda de campaña. Entonces, pues bueno, pues esto, pues por eso es importante, yo creo, la filosofía y la historia, que no la memoria. La memoria, pues es una cosa, ya hemos dicho mil y una veces, es una cosa puramente individual y que la memoria, si bien es un elemento más, una reliquia más que hay que tener en cuenta a la hora de hacer historia, pues es un elemento, pero no puede ser la piedra de toque en función de la cual se invente la historia, porque todo relato que te quieras inventar al final va a tener una serie de límites. No porque la historia sea un pasado objetivo, que efectivamente la historia no es una reconstrucción, es una construcción actualista con las reliquias y con los relatos que tenemos. Pero lo que tú puedas hacer con esas reliquias y con esos relatos, esos elementos no son una plastilina, no son una masa elástica con la que tú puedas operar a placer como te dé la gana. Hay unos límites de lo que puedes configurar, de los puzzles que puedes hacer, si se me permite esta expresión. Entonces, bueno, pero como ellos creen que la historia es solo un relato subjetivo ligado a la memoria, creen que pueden transformar la historia, porque entienden la historia
como un resultado de pues eso, de las creencias o de las ideas de los individuos. Cuando somos los individuos, más bien, los que estamos sujetos a las posibilidades que nos ofrecen las reliquias y los relatos. Y bueno, pues así, pues esto le pasa a estos gobiernos que van al día, y llegaría un momento que en que la historia y la política les pase pues totalmente por encima, al margen ahora de cuál haya sido esa variable que podría haber suscitado esta actitud o esta carta bochornosa de Pedro Sánchez. Y hasta aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, Tiago, porque teníamos, claro, nosotros habíamos preparado el programa con otras intenciones, ¿verdad? Se nos ha metido por delante esta cuestión que había que tratar. Bueno, quizá insistir un poquito más en que el fundamentalismo democrático es una enfermedad mortal para la eutaxia. Sí, a ver, nosotros podemos utilizar esta terminología en este canal, y además podemos abundar incluso en definir a qué nos referimos con esta cuestión de la eutaxia. Pues lo que hemos repetido en otras ocasiones, que uno de los problemas que tiene el fundamentalismo democrático es invertir el orden si se quiere, el orden ontológico de las cosas, ¿no? Y poner a la democracia por encima de los estados, cuando son más bien las democracias las que dependen de los estados, y no los estados los que dependen para su supervivencia de la democracia. Ya lo hemos repetido. Siempre ha puesto bueno el ejemplo mil y una veces de hablar de la democracia o en los términos en los que habla un fundamentalista democrático, pues es querer quedarse con la sonrisa del gato, pero sin el gato, ¿no? Pues es algo así. Quiere decir, abajo el Estado si no es democrático. Bueno, pues si se viene abajo el Estado porque no es democrático, pues también se va a venir abajo la democracia, ¿no? Entonces, nos estamos moviendo en esos términos. Sí que es verdad que hay una cosa que no hemos comentado nunca, yo creo, a propósito del fundamentalismo democrático, y lo veo tanto en gente de la izquierda sociológica o de las llamadas izquierdas indefinidas, como en parte de la derecha sociológica, sobre todo los que tienen que ver con las corrientes más liberales o anarcoliberales, ¿no? Y es lo siguiente. Lo estamos viendo tanto con el tema de Ucrania como con el problema que hay ahora con Israel, Gaza, Irán y etcétera. Y de nuevo, el fundamentalismo democrático entiende, entre otras cosas, estoy resumiendo mucho, que la democracia como tal no es un concepto político, sino que es un concepto más allá de la política, si se quiere, teológico, secularizado, efectivamente, y un concepto al que la política debe ajustarse, ¿no? La política estaría subordinada, en este caso, a esta teología secularizada. Bien, como esto está tanto en unos como en otros, tenemos el problema justamente de evaluar no solo la política interna, sino la política internacional también a través del fundamentalismo democrático. De tal manera que los problemas que pueda haber ahora en Ucrania con Rusia, o entre Israel, Irán y Gaza, pues no hace falta más que pensar cuál de las dos partes de una contienda es la democrática, para situarnos al lado de ella, solo por el hecho de que esa parte, de que ese actor de una contienda sea democrático. ¿Por qué? Pues porque se está suponiendo implícitamente que las democracias, como no son una cuestión política en el fondo, sino teológica, pues todos los estados democráticos, se supone, insisto, pueden coordinarse y se pueden armonizar. Todo estado que sea democrático puede aunar sus intereses. Entonces, este fundamentalismo democrático lo que está haciendo en última instancia es agotar o eliminar o quitar de en medio la dialéctica de estados por completo. Porque si la democracia puede aunar a todos los países democráticos, lo que está diciendo es, de nuevo, que la política internacional se reduce en última instancia a un concepto ya no político, a un concepto democrático-teológico, como el que estamos hablando. Entonces, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Que el fundamentalismo democrático es una nebulosa que lo que está ocultando en último término son las operaciones reales que se suceden dentro de un Estado y entre Estados. Y eso, al final, el que sea más listo o el que tenga menos escrúpulos, lo que va a conseguir es llevarse, insisto, pues el asco a su sardina. Entonces, me parece muy bien ahora, volviendo a la política interna, si se quiere,
que al final la política interna siempre tiene un correlato con la política externa, pero bueno, en la política interna pues veo mucha gente, y me parece muy bien, denunciando las supuestas incoherencias que Pedro Sánchez y el PSOE tendría porque ellos se llaman democráticos, pero sin embargo están haciendo todo lo contrario y no son democráticos. Y en verdad la gente que critica a Pedro Sánchez también se cree democrática. Entonces, pero si es que ese no es el problema, si es que lo que él está haciendo, la supuesta incoherencia que le denunciáis, que es cierta a nivel tecnológico con la nematología que defienden, pues esa incoherencia demuestra que ellos se están llevando el gato al agua. Entonces, como tú sigas reivindicando la democracia para atacar a Sánchez, pues Sánchez se va a llevar por delante todo lo que le dé la gana y todo lo que pueda, hasta que eso sí, los intereses de otros estados que no son tan remilgados con la democracia, pues digan, hasta aquí Sánchez y hasta aquí. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que pasa, que no nos centremos en la democracia porque es una antifaz que no nos deja ver y que nos fijemos en la política real, a la que... Vale, porque, y, bueno, lo hemos dicho mil veces también, que la democracia justamente, si le quitamos todo ese carácter teológico que tiene y la reconvertimos de nuevo o la metemos en sus cauces y la ponemos de nuevo en el campo de la política, pues bueno, pues la democracia es un sistema más y que solo tiene sentido defenderla en la medida en que dicha democracia pues sea funcional. Y ya entonces dejamos de lado el fundamentalismo en el que esa democracia sea funcional al estado de referencia. Y defender esa democracia funcional, pues tiene que llevarnos a tomar conciencia de que a veces defender nuestra democracia, la española, pues puede implicar ir contra otras democracias. Es decir, que la democracia no hay ninguna contradicción, decir que para defender la democracia española y el Estado español y España, pues hay que fastidiar o ir contra otras democracias, por muy democráticos que sean, ¿no? Entonces, pues hasta ahí puedo leer. Pues muy bien, y muy bien leído. Bueno, el caso es que distinguir, yo siempre me empeño en esto, el plano de la propaganda, las nematologías que nos envuelven y luego el fondo real, que siempre es la realpolitik. Y yo tenía aquí apuntados 2 casos, por ejemplo, bueno, ya lo he dicho muchísimas veces en el canal, atención a las ideas y a las palabras que salen de boca de nuestros políticos, de los periodistas, de los profesores de universidad, de los artistas, progresar, democratizar, plurinacionalizar. Y yo tengo recogidos aquí 2 casos, si te parece, Tiago, los comentamos y ya podemos rubricar un poco la entrega de esta semana. Bueno, el más inmediato y al que fundamentalmente está dedicado este canal desde que nació, es cómo se está utilizando esta ideología democrática, que por cierto es muy reciente, apenas tiene unas décadas de historia la ideología democrática, para justificar, por ejemplo, a través de la idea fuerza del derecho a decidir, pues están justificando los distintos secesionismos en España y la gravedad extrema que eso supone, precisamente cuando tenemos en cuenta que la finalidad de la política es la conservación del estado de referencia, no su fragmentación desde dentro. Es decir, del mismo modo que estos partidos se revuelven ante la posible idea de una invasión de un territorio nacional, pues llama mucho la atención cómo cuando la acción política supone fragmentar, es decir, robar partes del territorio desde dentro, desde la secesión, pues eso les parece lo más democrático que hay en el mundo. Si te parece, comentamos algo en relación a esto y podemos también incorporar algo en relación a los resultados de las elecciones del País Vasco con un Bildu absolutamente fortalecido por el fundamentalismo democrático y por la izquierda fundamentalista. Sí, bueno, pues para empezar, lo del derecho a decidir. ¿Por qué tiene tanta fuerza o tanta pregnancia esa idea? Pues bueno, pues desde un punto de vista puramente psicológico, ni siquiera filosófico, pues porque el derecho a decidir lo que nos hace creer y lo que nos hace ver o pensar es que somos sujetos libres y que entonces, pues digamos que el destino, como si estuviera ya como si tú pudieras elegir tu propio destino y como si tú tuvieras la posibilidad de deshacerte de las cadenas, dejando de ser un sujeto
operatorio y sujetado a las instituciones, sino que te permiten creer que eres un sujeto psicológico, un ego psicológico totalmente libre, o que aunque estés condicionado, en última instancia, pues puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, claro, lo que primero que hay que plantear para deshacer y para barrer toda esta idea metafísica de libertad que subyace al derecho de decidir, pues es que hay que preguntarnos desde dónde estás decidiendo. Es decir, cuando la sociedad, o gran parte, desgraciadamente, de la sociedad vasca, cree libremente decidir o estar autodeterminándose, pues habría que preguntarle más bien desde qué componentes materiales efectivamente estás decidiendo, si ahora por decidir entendemos echar una urna en un voto. Pues para empezar estás decidiendo y tienes tanta fuerza porque hay un contexto, en este caso material, propiciado también por las armas, es decir, no democrático, que ha consistido en matar a gente y a echar a no sé cuántos del País Vasco. Entonces esa es una condición material que pervive incluso a los nuevos vascos que están naciendo y que luego serán independentistas y que les permite decidir. Pero no estáis decidiendo libremente, sino arropados por un contexto material que te permite votar ese tipo de cosas. Y también porque te lo permite un Estado que no te lo está prohibiendo, desgraciadamente, porque si por mí fuera, pues evidentemente eso no tendría lugar. Entonces, el derecho a decidir, pues eso, se deshace cuando se intentan analizar los componentes materiales desde los cuales la gente supuestamente pues está decidiendo, ¿no? Otra idea que has comentado, que es la idea de progreso, pues de nuevo, porque la gente necesita necesita la seguridad desde el punto de vista psicológico de que sus acciones van a ir a recaer a algún sitio. Entonces necesitamos esa idea de escalera que subyace a la idea, o necesitamos esa imagen de la escalera que subyace a la idea de progreso, porque la gente necesita saber que todas sus acciones están concatenadas y que se dirigen a un determinado fin. Pero claro, pues si decidir nos hace más democráticos y se viene abajo el Estado español, por ejemplo, España, insisto, pues entonces a ver qué pasa con el progreso de algunos españoles. A ver qué va a pasar con nuestra economía. Entonces, lo que decía Gustavo Bueno es que la idea del progreso o el progreso realmente existente son progresos existentes a nivel técnico en múltiples campos, pero que esos progresos no son armonizables entre sí. Por eso no cabe hablar de la idea de progreso. Entonces, que le quede claro a los españoles, yo ya no me dirijo a los independentistas, aunque también sean españoles, pero me dirijo a los españoles no independentistas, sobre todo a la gente que pueda estar votando al PSOE o a Podemos o a ese tipo de partidos, que cuidadito con la idea de progreso de nuevo, que hay detrás del fundamentalismo democrático, porque el progreso del independentismo vasco, pues a lo mejor lo que va a ser es que tu progreso pues se vaya también a tomar viento, por no decir otras palabras más gruesas, ¿no? Económicamente, etcétera. Aunque bueno, como aquí se cree que la economía puede funcionar al margen del Estado, es que es lo que creen en verdad esta gente, los de Podemos, y el PSOE, que están todo el día con el Estado para arriba y para abajo, lo cual en principio nos podría parecer muy bien, pero no se dan cuenta que con un Estado más débil, pues vas a poder hacer muchas menos cosas. Desde el punto de vista de garantizar derechos como la educación o como la sanidad o las pensiones, otro tipo de cosas. Entonces es que quieren, pues están todo el rato buscando, no es que lo busquen, es que creen que existe el círculo cuadrado. ¿Qué más da que se rompa el Estado? Pues luego ya con el Estado que nos quede, querremos hacer lo mismo, ya si puedes. Porque para decidir lo que harás con los restos que queden de España, de nuevo, y volvemos al principio, pues para poder decidir qué hacer, solo podrás decidir a partir de los componentes que te hayan quedado de España y de lo que puedas hacer con esos restos y de lo que no puedas hacer. Entonces, pues bueno, invitar a la gente, que es el problema más grave que tenemos, político y no ya psicológico ni de triquiñuelas políticas de si yo ahora monto una carta para liarla o si a ver cómo convenzo al personal, nada. Los problemas políticos realmente, y por eso la política es política porque tiene que ver con el Estado, pues son el separatismo. Ese es el mayor problema, el mayor problema interno que tenemos. Y curiosamente, si es que para lo que da la política española, para que veamos, ¿no? Mientras estamos perdiendo el tiempo discutiendo estas cuestiones y luchando de aquella manera, aunque sea, con todos los separatismos, con el catalán, con el vasco, con el gallego, ahora que en Asturias también quieren poner el bable, no sé si en primaria o en secundaria, en Valencia, idem, en Extremadura he leído recientemente que también ahora había surgido un partido que se quieren independizar.
Pues todo este tiempo que estamos perdiendo nos impide dedicar esos recursos a otras cosas. Entonces, cuando quieras decidir libremente, vamos a ponerle comillas, sobre qué hacer en determinadas políticas, vas a decidir con los materiales que tengas para decidir, porque estás sujeto a esos componentes materiales. Insisto, y por materiales no solo los económicos, sino también institucionales, si se quiere, antropológicos, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, pues esto es un poco lo que te puedo decir, Paloma. Que el fundamentalismo democrático es una enfermedad, pues porque, en una frase, si el fundamentalismo democrático es una enfermedad, es porque se sale de la política. A un terreno que ya no es político y hacia el cual la política debería subordinarse. Y ese es el problema. Que la política va, pues eso, con el freno de mano echado y a veces sin frenos. Es lo que te puedo decir, Paloma. Bueno, pues es que podríamos cerrar aquí ya. Bueno, pues como tú quieras. ¿Qué te parece? Como Mira, tú yo quieras. tenía aquí anotado un caso, pero un caso entre los miles que se pueden poner de cómo precisamente esas ideas fuerza de la Bueno, democracia Paloma, está empujando. solo una cosita que sí que Sí, alguna vez que nos han echado en cara lo de... porque también a veces ciertos ataques que podemos hacer a los separatismos nos los echan en cara como si fueran ataques de carácter psicológico. Cuando decimos, por ejemplo, que España en ciertas partes, en algunas de sus regiones, es un país enfermo. Y se creen que es un ataque o un insulto. Cuando en verdad enfermo, del infirme, si se quiere, ligado ahora al cuerpo, las enfermedades atacan a la ética. O sea, una enfermedad es una cuestión referida a la ética porque hace que el cuerpo sea infirme, que su firmeza no se vea deteriorada. Entonces, esto, por analogía con el Estado español, es un Estado enfermo en esas regiones, justo desde el punto de vista político, porque toda esa serie de partidos que están ahí hacen que el cuerpo político, que España esté enfermo, que esté infirme políticamente, que cada vez le cueste más operar. Entonces, simplemente señalar esto, que no es un insulto de ninguna de las maneras, que es, vamos, que yo creo que llamar a País Vasco, a Cataluña y a Galicia, salvando a todos aquellos compatriotas que efectivamente España, pues decir que son sociedades enfermas, políticamente hablando, que no es ningún insulto. Y hay que dejarlo bien claro esto. Es una sociedad enferma. Y también fuera de esas propias regiones, porque desde regiones en principio no separatistas, pues también se le está apoyando. A nivel, desde los partidos políticos, desde asociaciones civiles, desde todo tipo de agrupaciones, se está apoyando o secundando a ese tipo de facciones o de grupos facciosos. Entonces, España es un país enfermo, fuera de esas regiones y también dentro de esas regiones. Y esto es lo que... Entonces, ahora habrá que ver qué se puede hacer para sanarlo y permitir que el Estado español sea lo más firme posible. Y con esto, ya. Y ahora, bueno, pues ya ¿qué está. ibas a decir? Perdona, lo que ibas a Bueno, iba comentar. a decir, pero es que realmente es secundario, es simplemente uno de los ejemplos entre los miles que se pueden citar de cómo esa idea fuerza de la democracia está empujando acciones políticas concretas reales y que tienen sus efectos y sus consecuencias reales. A mí se me ha ocurrido citar aquí a Enrique Santiago de Sumar, ahora mismo está en Sumar, venía del Partido Comunista, Izquierda Unida y ahora mismo está en Sumar, algo que también incendió las redes sociales antes de la carta de Sánchez. Y bueno, lo podemos citar un poco a modo de cierre para, en fin, para ver qué podemos comentar. Dice, Sí. es evidente que la mezquita de Córdoba no la construyó la Iglesia Católica. Si está inscrita a su nombre es porque se la han apropiado indebidamente. Y eso se debe a que en este país ha habido una legislación escasamente democrática. Ahí está la ideología, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que corregir. Vale, pues entonces habría que preguntarle a Enrique Santiago quién construyó la mezquita, quién puso el primer ladrillo y a quién se la quieres dar. Si no la Exacto. construyó la Iglesia Católica, ¿cuáles son tus intenciones? ¿A quién le quieres dar la mezquita? Si se la quieres quitar a la Iglesia Católica, supuestamente, ¿a quién se la quieres dar? A quien la construyó, pues igual no son los musulmanes, igual tampoco la puedes devolver ya a quien la puso en pie por primera vez. Y si no se la quieres dar a los musulmanes, pues ¿a quién se la quieres dar?
Quiero decir, ¿de qué utilidad política estás buscando con reorganizar o con devolver o cambiar la titularidad de la mezquita? Pero vamos, de nuevo, insisto, si analizamos el tema desde la política, desde el terreno de la política, quiero decir, efectivamente vamos a suponer que la Iglesia Católica aquí no tuviera nada que ver con la mezquita, ni con lo que ha sido posteriormente, ni que no le hubiera dado cierto valor ni cierta utilidad. Vamos a suponer lo peor de la Iglesia Católica para con la mezquita, y que no tuviera nada que ver con ella y que fueran unos sanguijuelas que la han robado y que no les pertenece. De nuevo, desde el terreno político. Y quiero decir, si lo importante no es de quién sea la mezquita, si lo importante es qué se hace con ella políticamente, o bien desde el terreno económico, o bien desde el plano cultural, y entonces cuál es la institución más apropiada para hacerse cargo de la mezquita, para conducirla a esos planes y a esos programas que serían útiles desde el punto de vista político. Es decir, es que este tipo de mensajes son tan absurdos que no van a ningún sitio, porque tampoco dicen que quieren hacer entonces con la mezquita. Quedártela tú. ¿Para qué? Entonces, no sé, es todo, de nuevo, además, como si la propiedad, justamente aquí está implícito también en el mensaje de Enrique Santiago, está de nuevo esa concepción de la propiedad como algo previo al Estado, porque aun suponiendo que tuviéramos que devolver la mezquita a su propietario, quiero decir, pues ahí hay un Estado, si hay propiedad es porque hay un Estado funcionando, ¿no? Entonces, pues tendrá que ser el Estado el que decida qué haga con esa propiedad. ¿O es que Enrique Santiago se nos ha vuelto liberal? Pregunto, ¿se nos ha vuelto defensor de Juan Ramón Rayo en este caso? ¿O cómo va el tema? Pues ya está, pues es lo único que cabe decir. Ya está. Muy Sin bien. más. Bueno, pues ya está, Santi. Que tenemos un cacao maravillado, muy bien plantado aquí. Ha hecho unos zorros, ha hecho unos zorros. Eso está hecho unos Está zorros. horrible. O sea, lo mejor es intentar no ver nada. Pero claro, eso también psicológicamente, mira, aquí lo de las inconmensurabilidades también entre psicología y política, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, lo mejor que puede hacer uno es no ver nada. Porque llega un momento en que te afecta. O sea, es decir, que ves que te alteras, que te condenas, que hasta a veces comes mal, que te indignas con los compañeros de trabajo, que te tienes que callar, que deteriora tus relaciones sociales. O sea, desde el punto de vista psicológico, lo mejor que puede hacer uno hoy en día en España es ignorar la política. Pero claro, ignorar la política, y en esto, curiosamente, podría tener algo de razón Pablo Iglesias, que no se nos diga, claro, la política sigue funcionando. Como te quieras tú olvidar de la política, pues igual te pasa por encima, pero lo que te pasa por encima no es el fascismo, sino te pasan pues esta ideología basura que es capaz de destruir España. Es que parece que como si en la historia los estados no cayeran o no desaparecieran. Quiero decir, y hombre, que tienen que caer, alguna vez caerán, efectivamente, pero eso no puede hacer que nos resignemos y que dejemos que caiga así como así. Esto hay que pelearlo, aunque psicológicamente, claro, pues haya que uno que condenarse y que sufrir, porque la psicología de los individuos o su estado emocional cenestésico va por un lado y la política va por el otro. Y armonizarlos muchas veces pues no se puede. ¿Por qué? Porque son inconmensurables. Porque la psicología de los individuos no determina la política, sino, ya lo sumo, en todo caso, es más bien, o en la mayoría de las veces, es la política la que determina la psicología de los individuos. Y ahora ya sí que he acabado. Bueno, pues ya está, muy bien rubricado. Tiago, el lunes veremos hacia Nada, dónde deriva toda esta cuestión. En fin, yo creo que es tenernos entretenidos y que ya iremos descubriendo lo que se esconde detrás en la realpolitik, insistimos, en la política real. Muchísimas gracias, Santi, por acompañarnos esta mañana del viernes y bueno, te espero próximamente para tratar otro tema jugoso. A ver, cuando tú me digas. muy bien. Y nada, Bueno, pues Paloma, si me permites, y así, a modo de chascarrillo, yo desde aquí, ya que veo que mi pelazo tiene tanta buena consideración, invito a L'Oréal o a Pantene, si quieren patrocinar estos vídeos, les invito perfectamente. muy bien, aquí queda la invitación. Bueno, Santi, pues vamos a despedirnos de toda la audiencia, agradecidos como siempre por su lealtad y por su apoyo y generosidad cada semana. Nos vemos ya
en la próxima entrega la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Adiós, luego. Tiago. Chao. Adiós, adiós.